¿Qué impulsa a una nación a arriesgarlo todo por una gloria duradera? En 1845, Gran Bretaña envió 2 de sus barcos más avanzados al Ártico, con 129 hombres. Desaparecieron sin señales, sin regreso. Durante más de 150 años, su destino permaneció enterrado en el hielo. Pero a medida que surgieron evidencias, estas revelaron más que una simple desaparición. Expusieron un punto de inflexión en la exploración. Esta es la historia de la expedición Franklin, donde la ambición audaz se encontró con una frontera brutal. Entonces, ¿hasta dónde estarías dispuesto a llegar cuando la misión es audaz? Los riesgos son históricos, y cada decisión podría definir tu legado. Vamos a sumergirnos en ello. A mediados del siglo XIX, el mundo avanzaba rápidamente. Las máquinas de vapor y los barcos de hierro desafiaban al viento, y los mapas, que antes estaban en blanco, se llenaban de certezas. La era de la Ilustración había convencido a las naciones de que la ciencia, la razón y el imperio podían resolver cualquier misterio si se perseguían con suficiente voluntad. En la vanguardia estaba el Imperio Británico, que ya gobernaba a más de 1/4 parte de la población mundial. Ahora, su ambición se dirigía hacia el norte. El Paso del Noroeste era una ruta marítima buscada durante mucho tiempo. Se rumoreaba que atravesaba el Canadá Ártico, conectando el Atlántico y el Pacífico. Si se encontraba, acortaría las rutas comerciales globales por varios meses y aseguraría la dominación internacional. Pero más allá de la economía, ofrecía algo más grande: gloria. Gran Bretaña no estaba sola. España, Francia, Rusia y los Estados Unidos también habían intentado la exploración ártica. Pero para el año 1845, el almirantazgo británico quería más que informes dispersos. Querían control. Este es el último gran premio, escribió Sir John Barrow, segundo secretario del almirantazgo. Para Gran Bretaña, el Ártico no era solo una frontera estratégica. Era el escenario final para inmortalizar a sus exploradores. Para los hombres en uniforme, la promesa era irresistible. Como joven oficial en 1845, se enfrentó a una elección drástica: permanecer ordinario o desafiar el Ártico y arriesgarlo todo por honor, rango e historia. La recompensa: reconocimiento eterno. El costo: posiblemente su vida. Y muchos pagaron por ello. Durante el siglo XIX, Gran Bretaña lanzó más de 40 expediciones árticas. Cientos de hombres desaparecieron o fallecieron. Según la Oficina Hidrográfica del Reino Unido, menos de la mitad de estas misiones lograron algún progreso significativo. La mayoría fueron derrotadas por el escorbuto, las congelaciones, el hambre o la implacable presión del hielo. Y aún así, continuaron. ¿Por qué? Porque el Ártico era más que un misterio. Era un espejo. En su superficie helada, los exploradores vieron ambición y el deseo de ser recordados como el último nombre en el mapa. La razón dio paso a la obsesión. El hielo llamó, y ellos respondieron. Pero antes de que el hielo los reclamara, el almirantazgo tuvo que tomar una decisión que definiría todo lo que siguió. Para la primavera de 1845, el almirantazgo británico estaba listo para lanzar su expedición ártica más ambiciosa hasta la fecha. Pero una pregunta se cernía: ¿quién la lideraría? Sus principales opciones: exploradores veteranos como Sir William Parry y Sir James Clark Ross, declinaron. Los años en condiciones polares los habían desgastado, y sus familias les instaron a no regresar. Incluso el capitán Francis Crozier, uno de los navegantes árticos más capaces de Gran Bretaña, fue pasado por alto. No por falta de habilidad, sino porque era irlandés y se le consideraba socialmente inferior. Finalmente, el almirantazgo se volvió hacia Sir John Franklin. Para muchos, Franklin era un oficial naval respetado, honorable, disciplinado y amable. Sin embargo,
También era recordado por algunos como el hombre que se comió sus botas, una referencia a su expedición terrestre al Ártico en 1819, durante la cual la extrema inanición obligó al equipo a hervir cuero para sobrevivir. A lo largo de los años, circularon rumores en voz baja sobre medidas aún más oscuras, que Franklin negó firmemente. Aún así, la sombra de ese viaje persistió. A pesar del pasado, Franklin tenía cualidades que otros carecían. A sus 59 años, era mayor que la mayoría de los comandantes polares, pero tenía experiencia real en el Ártico, humildad personal y una poderosa necesidad de redimir su legado. En una carta final antes de partir, Franklin escribió: «Estoy decidido a cumplir con esta gran empresa nacional, no por gloria, sino por el deber que debo a la corona y a aquellos que confían en mí con sus vidas». No era la primera elección del almirantazgo, era la quinta, pero tenía la apariencia adecuada, nombrado caballero, leal y simbólicamente perfecto para una misión que capturaría los titulares. El 19 de mayo de 1845, Franklin subió a bordo del barco de Su Majestad Erebus como comandante. Junto a él estaban dos oficiales clave, Francis Crozier, el experto menospreciado, y James Fitzjames, una estrella en ascenso, valiente, carismático, pero sin experiencia en condiciones polares. Juntos, llevaron a 129 hombres al Ártico. La experiencia de Franklin trajo confianza, pero también una tendencia a avanzar cuando la moderación era más sabia. Como el historiador Andrew Lambert señaló en su libro de 2023, Polar Empire, el optimismo implacable de Franklin podía rozar la imprudencia, especialmente en condiciones extremas. Así que el almirantazgo tuvo su historia. Franklin tuvo su oportunidad de redención, y 129 hombres lo siguieron hacia el hielo. Pero, ¿lo siguieron al hombre correcto? Pero incluso los hombres más fuertes necesitan barcos más fuertes. Y los que se construyeron para esta misión eran diferentes a cualquier cosa que el Ártico hubiera visto. Mucho antes de enfrentar el Ártico, tanto el barco de Su Majestad Erebus como el barco de Su Majestad Terror habían visto combate. El Terror fue construido en 1813 durante la Guerra de 1812, diseñado para lanzar morteros masivos durante la Guerra de Asedio. El Erebus siguió en 1826. Ambos eran barcos bomba, compactos, fuertemente reforzados y diseñados para soportar un retroceso violento. Irónicamente, esas mismas cualidades los hacían ideales para abrirse camino a través del hielo. Para prepararlos para la expedición, sus cascos de madera fueron revestidos con láminas de hierro. Las proas fueron duplicadas en grosor y reforzadas con madera sólida, construidas para atravesar mares congelados. Pero las mejoras iban mucho más allá de la fuerza bruta. Cada barco estaba equipado con un motor de vapor, rescatado de locomotoras británicas que alguna vez se utilizaron en el ferrocarril de Londres y Greenwich. Estos gigantes de hierro impulsaban una sola hélice de bronce, permitiendo que los barcos maniobraran incluso cuando el viento los abandonaba. En una época en que las velas reinaban supremas, este diseño híbrido era innovador. Para protección, el timón y la hélice podían ser retraídos dentro del casco, protegiéndolos de ser destruidos por el hielo. Este fue uno de los primeros usos documentados de tales características retráctiles en la historia naval. Según el informe de 2023 del Museo Marítimo Nacional del Reino Unido, el Erebus y el Terror eran entre los barcos árticos más avanzados de su época, más fortaleza que barco. Dentro, la innovación continuaba. Cada embarcación tenía un sistema de desalinización que podía convertir agua de mar en agua potable, crítico para largos viajes. Llevaban una cámara de daguerrotipo, una de las primeras de su tipo, capaz de capturar imágenes en la deslumbrante luz del Ártico. Y, notablemente, tenían un traje de buceo hecho a medida, elaborado en 1845, para limpiar el hielo debajo del casco. Estos no eran barcos ordinarios.
Eran, en todos los sentidos, naves espaciales del siglo XIX, diseñadas para soportar un entorno tan hostil, tan distante del mundo conocido, que ningún mapa podría prepararlos completamente. Y aún así, a pesar de toda su fuerza, desaparecerían. Pero incluso los barcos más avanzados jamás enviados al hielo no pudieron preparar a su tripulación para lo que esperaba justo más allá de Groenlandia. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? A finales de julio de 1845, los barcos de Su Majestad Erebus y Terror habían llegado a su último punto de reabastecimiento, la costa oeste de Groenlandia. Sin embargo, la atmósfera a bordo estaba lejos de ser sombría. Las risas resonaban en las cubiertas. Los hombres jugaban, intercambiaban historias y cantaban canciones. Algunos incluso subieron al escenario, vistiendo disfraces de teatro traídos para entretener a la tripulación. Pequeños esfuerzos para mantener el ánimo en alto ante lo desconocido. Cada embarcación llevaba no solo suministros vitales, sino también piezas del hogar. Un gato merodeaba por las cubiertas inferiores. Un perro llamado Neptuno vigilaba. Y a bordo de uno de los barcos viajaba Jaco, un pequeño mono, regalo de la propia Lady Jane Franklin. Junto a ellos venían más de 12,000 libros, bates de cricket, instrumentos musicales y casi 16,000 raciones selladas en latas, convirtiendo esta en una de las primeras expediciones árticas en depender en gran medida de alimentos en conserva. No eran los adornos de una mera supervivencia. Eran elecciones hechas por la moral, la comodidad y la preservación de la humanidad en el borde del mundo. En esta última parada, 5 hombres, demasiado enfermos por la travesía atlántica, fueron dados de baja y enviados a casa. Se convertirían en los únicos sobrevivientes de la expedición. Los restantes 124 se quedaron atrás, sin saber que acababan de compartir sus últimos momentos de paz, calor y contacto con la civilización. Luego, el 12 de julio, el Erebus y el Terror giraron sus proas hacia el norte, navegando hacia la bahía de Baffin. Despidieron a los últimos 2 barcos que viajaban junto a ellos, balleneros que más tarde informarían haber visto a los barcos deslizarse hacia el sonido Lancaster, una vasta puerta de hielo profunda en el Ártico canadiense. Ese saludo, ese gesto silencioso desde la cubierta, sería la última vez que alguien los vería vivos. A partir de ese momento, silencio. Sin cartas, sin señales, sin sobrevivientes. El Ártico se cerró detrás de ellos, llevándose sus secretos, y en casa, a medida que el verano se convertía en otoño, y el otoño en invierno, la esperanza dio paso al silencio. Y el misterio comenzó. Si pudieras enviar una última carta antes de adentrarte en lo desconocido, ¿qué dirías? ¿A quién escribirías y qué dejarías sin decir? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Mientras el Erebus y el Terror navegaban hacia el sonido Lancaster, cruzaron al implacable archipiélago ártico canadiense, un lugar donde el hielo se mueve como una marea, y luego golpea como piedra. La expedición Franklin había entrado en una región donde incluso un error menor podría significar la pérdida de 124 vidas a causa de la nieve y el silencio. Masivos bloques de hielo flotaban durante cientos de millas, apilándose en paredes irregulares más altas que un hombre. Los vientos aullaban sobre estrechas aberturas temporales en el hielo que se sellaban en cuestión de horas. Según el informe de 2024 del Servicio de Hielo Canadiense, el hielo multianual ahora cubre menos del 5% de lo que cubría en 1845, revelando cuán extremas eran las condiciones para Franklin y sus hombres. A pesar de su ventaja tecnológica,
Los barcos eran lentos. Los motores de vapor, reutilizados de locomotoras de ferrocarril, solo podían impulsarlos a 4 nudos, apenas más rápido que un bote de remos. Peor aún, llevaban solo 12 días de carbón, mostrando que los motores eran más simbólicos que estratégicos. Eventualmente, ambos barcos quedaron atrapados cerca de la isla Vichy, donde el hielo marino puede permanecer durante meses. La tripulación aisló los cascos con nieve, cubrió las cubiertas con lona y racionó la comida. Luego llegó la noche polar. Semanas, a veces meses, sin luz solar. Las temperaturas cayeron a menos 40 grados Celsius, suficiente para congelar el aliento y agrietar la madera. La escarcha se filtraba en cada costura. Incluso el sonido parecía desaparecer. El mundo exterior se había congelado, y los hombres dentro esperaban. Pero mientras el hielo se cerraba desde afuera, algo mucho más letal ya estaba en acción dentro de sus cuerpos. La expedición Franklin partió con casi 16,000 latas de comida en conserva, de última generación en ese momento, y destinadas a sustentar a toda la tripulación durante años. Pero lo que se pensó como un avance en el aprovisionamiento, pronto se convertiría en un asesino silencioso. El almirantazgo había apresurado la adquisición. Los contratos se otorgaron al postor más bajo, un hombre que solo tuvo unas pocas semanas para sellar miles de latas. Bajo presión, el trabajo fue descuidado. La soldadura de plomo corría por las paredes internas como cera derretida. Algunas latas no estaban selladas correctamente. Otras estaban poco cocidas, permitiendo que las bacterias sobrevivieran. Décadas después, un estudio de 2023 del Instituto Canadiense de Conservación analizó latas recuperadas de la isla Vichy. Los hallazgos fueron sombríos. Niveles peligrosamente altos de plomo, carne en mal estado, moho e incluso trazas de Clostridium botulinum, la bacteria responsable del botulismo, una enfermedad que puede causar parálisis. En el invierno de 1986, un equipo forense desenterró los cuerpos de 3 marineros enterrados en la isla Vichy. Sus restos, preservados por el permafrost, contaron una historia más clara. Los niveles de plomo en sus tejidos eran hasta 10 veces más altos de lo que se considera seguro. El peligro no se detuvo allí. Los sistemas de desalinización de los barcos, utilizados para hacer que el agua de mar fuera potable, estaban revestidos con tuberías de plomo. Junto con una dieta severamente deficiente en zinc, los cuerpos de la tripulación no podían regular la absorción de metales. Sin zinc, el cuerpo no puede eliminar toxinas de manera efectiva, así que el plomo se acumuló en sus huesos, su sangre y, eventualmente, en sus cerebros. Al final, el hielo fue implacable. Pero mucho antes de que se cerrara, la verdadera amenaza ya estaba dentro. Su próxima comida podría haber sido la cosa más letal a bordo. Para los primeros meses de 1847, 3 miembros de la tripulación de la expedición Franklin yacían enterrados en la isla Vichy. Sus tumbas, marcadas con simples tablas de madera, permanecían en silencio contra el viento ártico. La causa oficial de la muerte se registró como neumonía, pero investigaciones posteriores contaron una historia más perturbadora. Exámenes post-mortem, incluyendo un estudio de 2023 del equipo de ciencias forenses de la expedición Franklin en la Universidad de Alberta, descubrieron abrumadoras evidencias de severa intoxicación por plomo, desnutrición avanzada y el inicio temprano de escorbuto. En ese momento, el escorbuto aún no se comprendía completamente. Mientras que la Marina Real tradicionalmente utilizaba jugo de limón para prevenirlo, la expedición Franklin llevó frutas enlatadas en su lugar. Sin embargo, el mal sellado y la exposición al tiempo habían degradado la vitamina C. Los hombres pensaron que tenían protección. En verdad, el remedio había desaparecido antes de que fuera necesario. Mientras Franklin y sus hombres soportaban un segundo brutal invierno ártico, la vida continuaba en Londres. Pero para Lady Jane Franklin,
Cada día en silencio era insoportable. Ella esperaba. Ella tenía esperanza. Pero para principios de 1847, la ausencia de cualquier mensaje hacía la verdad más difícil de negar. Aún así, el almirantazgo se mantuvo reservado. Habían anticipado que la expedición podría pasar un invierno, tal vez 2. Se esperaban retrasos, pero este silencio era algo más. Lady Franklin se negó a permanecer callada. Comenzó una campaña implacable, escribiendo a políticos, publicando cartas abiertas, apelando a clérigos, oficiales navales y sociedades científicas. Luego se acercó a una de las voces más influyentes en el mundo de habla inglesa, Charles Dickens. Al principio, Dickens reflejó la posición del almirantazgo, que el Ártico era peligroso, pero no más allá del alcance de Franklin. Pero Lady Franklin compartió las notas de su esposo, su lealtad, su disciplina, su sentido del deber, y dejó a Dickens con una línea. Si crees en héroes, entonces escribe ahora para uno. Y lo hizo. A través de ensayos, cartas y artículos por entregas, Dickens movió al público. Enmarcó a Franklin no como perdido, sino como un símbolo nacional de resolución, el último de los grandes exploradores. Para los últimos meses de 1847, la presión en el Parlamento había comenzado a aumentar. Los periódicos de todo el imperio exigían acción. Las peticiones inundaron Westminster. A principios de 1848, se lanzaron las primeras expediciones de rescate oficiales, algunas por mar, otras por tierra. Una fue liderada por James Clark Ross, el mismo hombre que había rechazado el mando original. Gran Bretaña finalmente miraba hacia el norte, pero el hielo ya había cerrado su agarre, y llegaron demasiado tarde. El 22 de abril de 1848, 105 sobrevivientes dejaron los barcos de Su Majestad Erebus y Terror, ahora atrapados en el hielo cerca de la isla King William. Su objetivo era llegar al río de pescado de Back, casi 400 kilómetros de distancia, cruzando hielo marino roto, llanuras de grava y tundra sin árboles, sin refugio. Cada grupo arrastraba un bote ballenero naval montado en trineos de madera, pesando casi 8,000 libras, y cargados con comida, tiendas, armas de fuego y herramientas. Cada bote requería un esfuerzo enorme para moverlo, incluso unos pocos metros. Años después, un equipo de búsqueda británico describió uno de los campamentos abandonados. Encontraron los restos de más de 20 hombres, algunos en posiciones de sueño, otros colapsados junto al trineo. Había huesos, botas rotas y ninguna señal de fuego. Para ese momento, la tripulación había estado atrapada durante casi 3 años. Los suministros estaban en mal estado o contaminados con plomo. Muchos estaban demasiado débiles para caminar. Algunos regresaron a los barcos, otros colapsaron donde estaban. Según el testimonio oral inuit registrado por Parques Canadá en 2022, se vieron a 4 hombres blancos cerca de la Inlet Chantry. 3 apenas podían moverse. 1 estaba fuerte. La ciencia forense moderna lo confirmó. En ese momento, admitir tal posibilidad era impensable. Pero esta era la supervivencia en su forma más cruda. Hombres entrenados para el orden, para la disciplina, habían sido empujados más allá de todos los límites. Y aún así, incluso entonces, intentaron mantener la línea. Cargaron a sus muertos. Siguieron avanzando. Aún creían que alguien podría encontrarlos. Si fueras uno de los últimos 105, ¿habrías dejado la seguridad de los barcos? ¿O te habrías quedado atrás y tomado tu oportunidad con el hielo? Haznoslo saber en los comentarios a continuación. Queremos escuchar cómo habrías enfrentado lo imposible. Y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. Durante más de 150 años, el destino de los hombres de Franklin estuvo enterrado bajo rumores, huesos y silencio. Sin embargo, notablemente, las pistas nunca estuvieron lejos.
Las comunidades inuit habían señalado las ubicaciones de los naufragios durante generaciones, pero su conocimiento fue desestimado. Una sola nota, descubierta en Victory Point, reveló que Sir John Franklin había muerto el 11 de junio de 1847. Para cuando los barcos fueron abandonados, 24 hombres, oficiales y marineros, ya habían muerto. Los sobrevivientes intentaron una marcha brutal hacia el continente canadiense, pero después fallecieron. Luego, en el año 2014, todo cambió. Una expedición de Parques Canadá localizó el naufragio del barco de Su Majestad Erebus en la región oriental del Golfo de Queen Maud. 2 años después, en 2016, se descubrió el barco de Su Majestad Terror al sur de la isla King William, en lo que ahora se llama Bahía Terror. Desde entonces, el trabajo arqueológico se ha acelerado, especialmente alrededor del Erebus, que se encuentra en aguas poco profundas y enfrenta un riesgo creciente por cambios climáticos y daños por tormentas. El naufragio ha producido hallazgos notables: pistolas, frascos de medicina sellados, herramientas de navegación y cofres de marineros, artefactos personales que ofrecen vislumbres de la vida diaria de la tripulación. Los investigadores creen que debajo de las cubiertas, las respuestas aún esperan. Diarios, cartas nunca entregadas, artículos que pueden revelar el orden de las muertes, las rutas finales tomadas, y quién pudo haber sobrevivido más tiempo de lo que cualquiera asumió. En 2023, Parques Canadá confirmó la recuperación de compartimentos sellados a bordo del Terror, secciones que han permanecido herméticas desde 1848. Estos pueden aún proteger documentos en papel y placas fotográficas, intocados por el tiempo o el agua de mar. Y el mundo sigue observando. El 3 de febrero de 2025, el canal de Historia transmitió un episodio titulado La Expedición Franklin, como parte de su serie Los Grandes Misterios de la Historia. Examinó no solo el colapso de la expedición, sino también la búsqueda duradera para descubrir lo que realmente sucedió. La historia de Franklin sigue siendo más que un misterio. Es un monumento a la ambición, al coraje y al asombroso costo de adentrarse demasiado en lo desconocido. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.